La paradoja de que no te contratan porque no tienes experiencia, pero no puedes conseguir experiencia porque nadie te contrata. Es uno de esos misterios que ni los arqueólogos se atreven a investigar, y aunque es muy fácil echarle toda la culpa al reclutador, que siendo honestos algunos sí parecen escoger candidatos lanzando un dardo con los ojos cerrados, la realidad es que detrás de ese famoso "se requiere experiencia" hay una mezcla bastante tóxica de pereza mental, miedo a perder dinero y cómo funciona realmente el mercado laboral. Así que hoy te voy a explicar por qué las empresas piden experiencia para absolutamente todo, incluso para puestos donde en 2 semanas cualquiera con ganas lo aprende. Vamos a comenzar. Contratar a una persona, aunque sea con el salario mínimo, puede salir carísimo, y no precisamente por el sueldo, sino porque en México el currículum de mucha gente tiene más ficción que una película de Marvel, pero también hay personas que abren vacantes para buscar personas con 3 años de experiencia sobre un programa que acaban de instalar ayer, otras que fueron gerentes cuando en realidad eran los únicos que sabían prender la impresora. Y claro, cuando finalmente las contratan, la verdad termina saliendo más rápido que el buen ambiente laboral de la vacante. Generalmente esas personas duran entre 3 y 6 meses antes de que las despidan, y durante ese tiempo la empresa ya perdió dinero, tiempo, horas de capacitación y, dependiendo del puesto, también la poca paciencia que le quedaba al jefe. Y no, esto no significa que esté en contra de los trabajadores. De hecho, por eso muchas empresas ahora piden constancias laborales, cartas de recomendación o referencias de empleos anteriores. Básicamente están intentando responder una sola pregunta: ¿esta persona realmente sabe hacer el trabajo o voy a tener que cuidarla como si fuera un tamagotchi? Porque sí, existe el término babysitter, que literalmente significa tener que estar detrás de alguien como si fuera un niño de 5 años para que no haga una tragedia cada 20 minutos. Al final, la experiencia funciona como una especie de certificado que dice: ya cometí todos mis errores de novato y fue en otra empresa. Así, la nueva empresa se ahorra tiempo, capacitación y varios dolores de cabeza. Bueno, según ellos. Hay empresas que viven en una realidad alterna. Parece que creen que contratar a alguien es como instalar una actualización de Windows. Le das a aceptar, esperas 5 minutos y ya viene funcionando al 100%. Esto lo digo porque parece que quieren que el nuevo empleado produzca dinero desde el primer mes. Pero eso sí, les da un infarto si tienen que invertir 3 meses en capacitarlo. Su lógica es algo así como: te contraté ayer, ¿por qué todavía no sabes cómo funciona un sistema interno que lleva 20 años funcionando con un software obsoleto? Por ejemplo, imagina un contador con 12 años de experiencia que ha trabajado en 3 empresas diferentes. Mucha gente pensaría que al entrar a una cuarta empresa ya sabe exactamente qué hacer, pero la realidad es otra. Cada empresa tiene procesos distintos, sistemas distintos, formatos distintos y hasta formas distintas de cometer errores. La experiencia ayuda, claro que ayuda, pero no instala automáticamente el manual de esa empresa en tu cerebro. Y esto no solo pasa con los contadores, también ocurre con abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, programadores e incluso con el personal de limpieza. Puedes llevar 20 años haciendo el mismo trabajo y aún así, el primer día alguien te va a decir la frase más poderosa del mundo laboral: aquí siempre lo hemos hecho así. Esa oración tiene más poder que una reforma laboral, y en ese momento entiendes que vas a tener que aprender otra vez. Lo curioso es que muchas empresas creen que contratar a alguien con experiencia elimina por completo la curva de aprendizaje, pero eso es imposible. La experiencia puede hacer esa curva más corta, más rápida y, claro, menos costosa, pero nunca la hace desaparecer. A menos que el nuevo empleado venga con telepatía incluida, alguien va a tener que explicarle cómo funcionan las cosas. Otro motivo por el que las empresas piden experiencia para absolutamente todo es porque simple y sencillamente pueden hacerlo. Actualmente hay sectores donde existen muy pocas vacantes para una cantidad absurda de candidatos. Basta con entrar a LinkedIn y encontrar ofertas con 200, 500 o hasta más de 1000 postulantes. Llega un punto en el que parece que la vacante está regalando una casa en lugar de un salario. Cuando tienes tanta gente compitiendo por el mismo puesto, las empresas empiezan a ponerse creativas con los requisitos. Si el trabajo realmente necesita 2 años de experiencia, ellos publican 5. Total, alguien va a aparecer. Y lo peor es que muchas veces sí aparece. La saturación del mercado laboral les permite contratar a alguien con mucha más experiencia laboral por el mismo sueldo que antes pagarían a una persona con menos trayectoria. Es la ley de la oferta y la demanda haciendo de las suyas. Es como entrar a un supermercado buscando una botella de agua y encontrarte un vino de $50 rebajado a 10. Tal vez ni siquiera pensabas comprar vino, pero por ese precio dices: bueno,
ya que estamos. Y eso mismo hacen muchas empresas. Si por el mismo salario pueden contratar a alguien con 5 años de experiencia o más en lugar de uno con uno o incluso dos, ¿a quién crees que van a escoger? Suena cruel, pero desde su perspectiva económica tiene lógica. El problema es que esa lógica termina creando un círculo vicioso. Las empresas piden cada vez más experiencia, los recién egresados no encuentran dónde conseguirla y al final todos piden experiencia, pero nadie quiere ser el primero en darla. Hay otro motivo del que casi nadie habla. Muchas empresas no buscan al candidato más talentoso, buscan al que les cause menos problemas. Y sí, aunque suene feo, muchos jefes ya no quieren arriesgarse con alguien junior, no porque crean que los jóvenes sean incapaces, sino porque enseñar cuesta tiempo, y el tiempo es justamente lo único que no tienen. Imagínate que eres jefe de un departamento y que traes 10 pendientes, 3 juntas que pudieron ser un correo, 40 correos sin responder y un Excel que lleva abierto desde hace 2 semanas porque nadie sabe quién lo hizo. Lo último que quieres es pasar 2 meses enseñándole a alguien cómo funciona un CRM, un ERP o ese sistema desarrollado en 1998 que por alguna razón sigue siendo el corazón de la empresa, porque si el nuevo empleado se equivoca, el regaño no es para él, el regaño es para ti, porque eres su jefe y tú eres la cara de ese departamento. Así que muchas empresas ya ni siquiera buscan talento en bruto, buscan a alguien que llegue, haga clic en el software correcto y no les aumente la carga de trabajo. Quieren que seas prácticamente autosuficiente desde el segundo día. El primero te enseñan dónde está el baño y eso porque Recursos Humanos insiste. Pero aquí aparece otro problema todavía más interesante, el choque de culturas. Y esto me ha tocado verlo varias veces. El típico jefe de 50 años discutiendo con un empleado de 25 porque el joven le dice que existe una herramienta que hace el trabajo en 1 hora en lugar de 4. Y el jefe responde con la frase legendaria: así llevamos haciéndolo 20 años. Como si la ineficiencia fuera patrimonio cultural de la empresa. Lo irónico es que muchas de esas herramientas ni siquiera cuestan dinero, porque ya las tienen instaladas. Simplemente nadie quiere dedicar una tarde a aprender cómo funcionan, porque cambiar implica probar, equivocarse, capacitar a la gente, y eso da más flojera que seguir sufriendo. Al final, muchos terminan prefiriendo contratar a alguien que ya conozca ese sistema viejo, lento y con licencia vencida, antes que a una persona que pueda mejorarlo. No buscan al que haga mejor el trabajo, buscan al que se adapte al desorden, sin hacer preguntas. Y desde mi punto de vista, es el motivo más peligroso de todos, porque la mayoría de las veces ni siquiera es consciente, pero se entiende porque los reclutadores y los jefes también son seres humanos, y como cualquier ser humano, su cerebro busca a veces el camino más fácil. Imagínate que en 2019 una empresa contrató a Carlos. Carlos tenía 4 años de experiencia, estudió en cierta universidad, había trabajado en determinado sector y terminó siendo un excelente empleado. Ahora brincamos al 2026 y la empresa necesita cubrir exactamente ese mismo puesto. ¿Qué hace el reclutador? Sin darse cuenta, empieza a buscar a otro Carlos, alguien con la misma cantidad de experiencia, de preferencia egresado de la misma universidad, que haya trabajado en empresas parecidas y que tenga un perfil casi idéntico. ¿Por qué? Porque si el primer Carlos salió bien, el cerebro automáticamente piensa, pues tráiganme otro igual. Es como cuando pruebas unos tacos buenísimos y ya nunca quieres ir a otra taquería. No sabes si existe una mejor, pero tampoco quieres arriesgarte a terminar con una salmonela de recuerdo. Y es aquí donde aparece el verdadero problema. Si el reclutador contrata a alguien muy diferente y esa persona resulta ser un desastre, la responsabilidad recae sobre él. En cambio, si elige un perfil prácticamente idéntico al que ya funcionó, al menos siente que tomó una decisión segura. No necesariamente la mejor, solamente la más segura. Por eso, muchas veces, aunque tengas un excelente historial laboral, ganas de aprender y un perfil muy competente, el reclutador termina escogiendo al Carlos 2.0, no porque tú seas peor, sino porque eres una incógnita, y el cerebro humano suele preferir un riesgo conocido antes que una posibilidad desconocida. De hecho, algo parecido me pasó durante mi servicio social en el metro de la Ciudad de México. Yo estaba en la sede cercana al metro de Ojo de Agua y bueno, al menos en el área donde me tocó estar, prácticamente todas las contrataciones terminaban favoreciendo
todo a estudiantes de la UNAM. Curiosamente, tanto el subdirector como el coordinador del área donde estaba eran egresados de esa universidad. ¿Eso significa que toda la institución funcionaba así? Pues les digo que no necesariamente. Simplemente fue la realidad que yo viví en esa área donde estaba. No sé si en todas las áreas del metro se maneje así. Y mientras los estudiantes de esa universidad sí eran considerados para quedarse, muchos de nosotros que veníamos de otras escuelas terminábamos el servicio social y hasta ahí llegaba la historia. Y eso demuestra algo importante. A veces el problema no es tu currículum, es que alguien ya decidió, consciente o inconscientemente, cuál es el tipo de persona que funciona y tú no te pareces lo suficiente a ese molde. Ahora bien, después de todo este desastre, seguramente la pregunta es, ¿entonces qué hago si todas las empresas piden experiencia? Lo primero es entender que, aunque las vacantes hablen de años, muchas veces la experiencia no se mide en tiempo, se mide en problemas que puedes resolver. Ahora, en mi caso, yo que llegué a responder en entrevistas laborales, cuando me preguntaban por cierta experiencia, yo siempre les decía la verdad, o que no era un experto o que no tengo experiencia formal en eso, pero inmediatamente les proponía algo, les pedí un problema real de su empresa, uno pequeño, de esos que viven todos los días. Lo analizaba y en menos de 48 horas les enviaba mi propuesta, que bueno, algunos me daban 5 minutos para resolverlo, y pues me tocaba improvisar. Y si les gustaba mi respuesta, perfecto, contratado. Y si no, pues al menos ya habían visto cómo pensaba. Y curiosamente, esa estrategia me consiguió trabajos bastante buenos. Ahora viene una parte polémica. Muchas empresas ya ni siquiera leen tu currículum. Primero lo revisa un sistema automático conocido como ATS, que busca palabras claves relacionadas con la vacante, y aquí es donde mucha gente queda fuera, y eso aunque sí tenga experiencia, porque no es lo mismo escribir subía publicaciones a Instagram que escribir coadministré el calendario de contenido de la empresa para Instagram, Facebook y TikTok. Las dos frases pueden describir exactamente el mismo trabajo, la diferencia es que la segunda utiliza el lenguaje que el sistema está buscando. Lo mismo pasa con los que saben Excel, no escribas únicamente pasé datos de Excel a otro sistema. Si realmente participaste en una migración de información, puedes decir algo como participé en la migración y validación de datos para garantizar la integridad de la información. No estás mintiendo, estás adornando lo que realmente hiciste. Eso sí, nunca inventes universidades, nunca inventes certificaciones, nunca digas que trabajaste en una empresa donde jamás estuviste, tampoco presumas un idioma que no hablas, porque esas mentiras duran menos que una promesa de campaña y te las descubren en 5 minutos, hasta en menos. Miren muchachos, la realidad es que hoy conseguir empleo ya no consiste únicamente en ser bueno, también consiste en saber comunicar que eres bueno, tienes que gritarlo, porque nos guste o no, primero tienes que convencer a un algoritmo para que después te deje hablar con un ser humano, y esa es probablemente la parte más absurda de buscar trabajo en la actualidad, pero mientras el sistema siga funcionando así, más vale aprender las reglas del juego que seguir enojándonos porque existen. Yo soy Corso, y nos vemos cuando Recursos Humanos deje de pedir experiencia para conseguir experiencia. Adiós.